Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes de la actualidad de las últimas horas, de lo que está ocurriendo en Israel. Ojo, porque todo apunta a una ofensiva próxima en el Líbano, intercambio de disparos, intercambio de ataques, mientras Estados Unidos sigue hablando de la propuesta de alto el fuego. Dice que Israel ha vuelto a reconocer, ha vuelto a decirles que acepta la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un Biden que precisamente es protagonista en las últimas horas, está ahora mismo en Francia, en París, hablándose además en varios artículos, por ejemplo en Wall Street Journal, sobre cómo está perdiendo salud mental, el empeoramiento de su salud. Enseguida ahondamos en todo esto, les contamos también la última hora en torno al conflicto en Ucrania, el plan de Putin para ganar la guerra nuclear, ejercicios preocupantes en el Báltico. Enseguida les contamos todo esto y miramos también a los últimos mensajes por parte de Ucrania. Están contentos porque parece que Kamala Harris va a ir a esta conferencia de paz de Suiza que va a tener lugar en poco más de una semana. Enseguida les contamos esto, pero empezamos mirando a Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho este miércoles que el ejército israelí está preparado para llevar a cabo una acción extremadamente poderosa en el norte del país, a medida que aumentan las tensiones con el vecino del norte de Israel, el Líbano. Dice que quien piense que puede hacernos daño y que nos sentaremos con las manos entrelazadas ha cometido un gran error, es lo que afirmó durante su visita a la frontera. El grupo de Hezbollah intensificó los ataques contra el norte de Israel y los altos del Golán ocupados por Israel, afirmando este lunes que habían matado a varios soldados israelíes. Hezbollah también afirmó ayer que no tiene intención de ampliar la guerra con Israel, pero que está dispuesto a contraatacar y causar destrucción. A medida que aumentan las tensiones a lo largo de la frontera norte, el gobierno israelí aumenta de 300.000 a 350.000 el número de reservistas que las FDI están autorizados a convocar en caso de necesidad. Según una copia de la decisión publicada por Sahar Glick de la radio del ejército, la decisión va a permanecer en vigor hasta el próximo 1 de agosto. En una declaración pronunciada en la frontera libanesa esta mañana, como les contábamos, el primer ministro israelí advirtió de que están preparados para una acción extremadamente poderosa en el norte. Ayer el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Herzi Halevi, dijo que Israel está cerca de tomar una decisión con respecto a los ataques diarios de Hezbollah contra el norte de Israel en medio de la guerra de Gaza. Pendientes de todo esto hay además nuevas acusaciones. Israel habla del uso de fósforo blanco, nos lo cuenta nuestro compañero Borja García. Cuéntanos, Borja, ¿qué le están diciendo Israel? Pues efectivamente, The Human Rights Watch ha acusado a Israel de usar proyectiles incendiarios de fósforo blanco contra edificios residenciales al sur del Líbano. Esta zona ha sido especialmente azotada por el conflicto y desde la ONG denuncian que se está atacando a civiles y se está violando el derecho internacional. El informe señala además que en al menos 5 ocasiones se han usado este tipo de proyectiles contra pueblos y aldeas, zonas en las que el uso de este elemento químico está terminantemente prohibido según el derecho internacional. El ministro de Salud libanés ha asegurado que 173 personas han necesitado atención médica por la exposición al fósforo blanco. Desde que estalló el conflicto en octubre de 2023, la ONG ha contabilizado el uso de este tipo de municiones en al menos 17 municipios del sur del Líbano y piden que se permita investigar a la Corte Penal Internacional. Sigan las acusaciones. Israel no es la primera vez que dicen que ha utilizado este tipo de armas, este fósforo blanco. Mientras tanto, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha dicho en una entrevista en la NBC que Israel apoya plenamente la última propuesta del presidente estadounidense Joe Biden, que hablaba de un alto el fuego en Gaza y el intercambio de rehenes con Hamas. Es lo que informa este miércoles el corresponsal de Axios, Barak Ravid. Dice que el gobierno israelí nos confirmó una vez más hoy que respalda su propuesta de un acuerdo sobre rehenes y un alto el fuego en Gaza. Esta propuesta está viva y coleando, es lo que decía Sullivan. Hamas, dice, debería responder a ella y el mundo entero debería presionar a Hamas para que acepte, es lo que decía el propio Sullivan. En un informe anterior de la propia NBC, un funcionario israelí afirmó que la explicación de Biden era inexacta porque Israel no ha cambiado sus condiciones para alcanzar un alto el fuego permanente. Siguen además las críticas de Washington contra el gobierno de Netanyahu, mientras que al mismo tiempo Estados Unidos sigue demostrando su compromiso con el gobierno de Israel, ahora con el envío de nuevos aviones de combate. En las últimas horas Israel ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para la compra de 25 cazas F-35. El Ministerio de Defensa israelí ha anunciado la firma de un acuerdo valorado en $3.000 millones con el gobierno estadounidense para la compra de un tercer escuadrón de 25 cazas F-35 fabricados por Lockheed Martin, cuya entrega va a comenzar a partir de 2028. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha destacado la fortaleza de los lazos entre ambos países y ha denunciado como frente a aquellos que quieren debilitar el profundo vínculo con su mayor aliado, la seguridad y lazos estratégicos
pacíficos con Estados Unidos reciben un fortalecimiento significativo. Pendientes precisamente de Israel, de la tensión con Estados Unidos, de los planes precisamente del presidente Joe Biden, teníamos hoy con nosotros a Ignacio García Valdecasas, embajador retirado, que nos explica que la administración Biden quiere llegar a un alto el fuego permanente, pero que se tiene que enfrentar con Netanyahu. Escuchamos. Si la administración Biden definitivamente quiere ir hacia el alto el fuego permanente, o que sea un armisticio a la coreana, un alto el fuego permanente, se va a enfrentar con el gobierno de Netanyahu. Y en esa situación lo más probable es que los dos partidos, pequeños partidos de la derecha religiosa radical, hagan saltar el gobierno. Pero es posible que la presión de Estados Unidos sea tal fuerte que se pueda bien solucionar la crisis interna israelí. Yo francamente no sé por dónde va a salir, porque si Estados Unidos presiona de verdad, Netanyahu no va a aceptar un alto fuego permanente porque va a saltar su gobierno por los aires. Por eso, precisamente por eso, porque jamás conoce eso, jamás no se fía de que firmen un acuerdo para soltar los rehenes con un alto el fuego y que luego el alto el fuego no sea permanente. Entonces jamás lo sabe, jamás se niega. Pero es que el gobierno de Netanyahu también está negándose a aceptar el plan de Joe Biden, y Biden está insistiendo porque se encuentra en una situación desesperada electoralmente. Pendientes de Netanyahu, de la presión de Biden, de la presión de Estados Unidos, el foco está sin duda en la operación en Rafah, también en las esperanzas de Egipto a que se vuelva a reabrir este cruce. Borja, cuéntanos, ¿cómo está la situación en Rafah? Pues la reapertura del cruce de Rafah entre Egipto y Gaza está cada vez más cerca, tal y como ha informado el periódico libanés Al Akhbar. De este modo, el Cairo queda a la espera de una propuesta integral de Estados Unidos para reabrir este cruce. Además, el informe apunta que Francia se habría unido a estas negociaciones. Egipto ha dejado claro que no reabrirá el cruce mientras la zona siga en control de los israelíes, al mismo tiempo que Israel estaría explorando la posibilidad de implicar a la Unión Europea en la gestión de este cruce. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Rafah. Es uno de los focos, sin duda, de la tensión en estos momentos. Otro está en la Corte Penal Internacional. Vamos a contar que Estados Unidos ha aprobado en las últimas horas una legislación para sancionar a la CPI después de que su fiscal solicitara órdenes de arresto contra funcionarios israelíes. El proyecto de ley fue apoyado por 247 congresistas, incluidos 205 del Partido Republicano y 42 del Partido Demócrata. 155 de los demócratas se han opuesto a este documento, un documento presentado por los republicanos que permitiría a Estados Unidos imponer sanciones a las personas que participan en la consideración de la CPI de casos contra ciudadanos de Estados Unidos y países aliados. La iniciativa muestra que el Congreso de Estados Unidos sigue apoyando a Israel en medio de las críticas internacionales a la guerra en la Franja de Gaza, según señala la agencia Reuters. Hablamos también del Líbano. Un hombre armado ha disparado contra la embajada de Estados Unidos en el Líbano este miércoles y ha resultado herido en un intercambio de disparos con tropas, según apunta el ejército libanés. Apuntan a que este atacante, un ciudadano sirio, fue detenido y trasladado a un hospital para recibir tratamiento y que los soldados estaban buscando en la zona a otros hombres armados. La embajada de Estados Unidos dijo que se reportaron disparos de armas pequeñas cerca de su entrada por la mañana. Las instalaciones y el personal estaban a salvo, según añadían en un comunicado. La embajadora de Estados Unidos, Lisa Johnson, se encuentra actualmente de viaje fuera del Líbano, según apuntan fuentes diplomáticas. Miramos también a Irán, nuevas amenazas, en este caso por parte del comandante jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami. Ha dicho este miércoles que Irán va a responder al último ataque en Alepo, en Siria, supuestamente llevado a cabo por fuerzas iraníes que mataron a 16 personas vinculadas al CGRI, entre ellas el asesor militar iraní Said Abiar. Dice que Israel está matando a niños y que deben saber que van a pagar un precio por el derramamiento de sangre y que además deben esperar la respuesta, lo que advertía el propio Salami. En abril, Irán lanzó un ataque con misiles y drones contra Israel en respuesta al ataque anterior de Israel contra la embajada de Teherán en Damasco, también en Siria. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha dicho este miércoles que Estados Unidos realizó ejercicios con bombarderos en territorio de Corea del Sur. Los ejercicios incluyen el bombardero supersónico estadounidense Rockwell B-1 Lancer, que fue escoltado por aviones de combate surcoreanos F-15K. Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, los bombarderos B-1 se utilizaron por última vez en ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur en 2017. Los ejercicios se producen en medio de una escalada significativa en las relaciones intercoreanas, después de que Seúl decidiera suspender el pacto de 2018 con Corea del Norte y reiniciar la actividad militar a lo largo de la frontera. Corea del Norte ya suspendió el acuerdo el año pasado.
Miramos precisamente a Corea del Norte. Habría comenzado a demoler algunas secciones de vías ferroviarias que conectan con Corea del Sur, es lo que revela este miércoles la agencia de inteligencia surcoreana, en un movimiento que simboliza el enfriamiento de las relaciones y la cooperación entre ambos países. Dice la inteligencia de Corea del Sur que, como recientemente ha visto señales de que algunas partes de la vía del ferrocarril Dong-Gae están siendo demolidas, están monitorizando la situación, es lo que apuntan en un comunicado, en declaraciones recogidas hoy por la agencia Yonhap. La demolición afecta a la línea ferroviaria Dong-Gae, que junto a la Gyeonggi fue restaurada en el año 2000, conectando la costa este de las dos Coreas, en un momento en el que se produjo una mejora de relaciones cuando ambos líderes mantuvieron una cumbre. Hablamos también de China. Del Ministerio de Seguridad del Estado ha pedido este miércoles a los funcionarios gubernamentales que no almacenen información clasificada en la nube, porque los datos podrían verse fácilmente comprometidos por espías extranjeros. Los datos en la nube se han convertido en un foco importante de las agencias de espionaje extranjeras, es lo que asegura el Ministerio en su cuenta oficial de la red social WeChat. La cartera advirtió de que los espías extranjeros están intentando robar información sensible y datos clasificados a través de diversos medios, como ataques cibernéticos y el uso de virus troyanos, lo que representa una grave amenaza a la privacidad personal y a la seguridad nacional. Pendientes también de Europa, ponemos el foco en Alemania. Dice que debe tomar medidas para estar preparada para una posible guerra para 2029. Es una declaración hecha por el ministro de Defensa del país, Boris Pistorius. Dice literalmente: debemos poder luchar hasta 2029. Tres temas son de importancia central: el personal, el equipamiento y las finanzas. Al mismo tiempo, Pistorius ha expresado su confianza en que una condición indispensable para aumentar la eficacia combativa del ejército alemán es el regreso del servicio militar en el país. El ministro argumentó que Rusia hace tiempo que pasó a una economía de guerra y continúa armándose. Se pronunció a favor de seguir proporcionando asistencia militar a Kiev. Dice literalmente: debería quedar claro que una victoria rusa nos va a costar más que el actual apoyo a Ucrania. Alemania vuelve a alertar, dice que deben estar preparados para una guerra en 2029, en 5 años. A pesar de esto, Berlín no piensa enviar soldados alemanes a Ucrania. Otros estados de la Unión Europea tampoco han informado a Alemania de tener tales planes. Es lo que declara el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, respondiendo a las preguntas de los diputados del Bundestag. El diputado de Alternativa para Alemania, Rutger Lukasen, preguntó si el gobierno alemán y otros países de la Unión Europea tienen planes de enviar sus soldados a la zona del conflicto ucraniano. Dijo que las respuestas a las preguntas de usted no son para él, es lo que contestaba Pistorius, cuya intervención se transmitió en el canal de televisión alemán Phoenix. Alemania no quiere convertirse en una parte del conflicto ucraniano y no lo hará, es lo que afirma el ministro al responder a la pregunta de si el gobierno puede dar garantías de que su país, de que Alemania, no se va a ver involucrada en este conflicto en un futuro. Añade Pistorius que depende de Alemania qué papel van a jugar, pero que no quiere ser un partido de guerra y que no lo van a ser. Miramos también a Francia, la celebración de las conmemoraciones del Día D por parte de Emmanuel Macron, que se ha visto eclipsada por vándalos que han robado banderas y pintado grafitis pocas horas antes de la llegada del presidente francés a la ciudad. Macron y otros líderes mundiales se han reunido hoy en Bretaña, lugar de una importante ceremonia destinada a rendir homenaje a quienes participaron en el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. 80 expertos en desactivación de bombas, incluidos buzos, estuvieron presentes hoy para peinar las playas de Normandía en busca de explosivos, con 43.000 soldados, policías y gendarmes patrullando la región. Incluso había misiles tierra-aire desplegados a lo largo de la costa norte de Francia. Sin embargo, ya era demasiado tarde para evitar, por ejemplo, el robo de todas las banderas que estaban previstas para ser utilizadas durante la ceremonia. Pendientes también de Polonia, del primer ministro polaco Donald Tusk, lo ha dicho muy claro. Dice que hay que votar en las elecciones europeas del 9 de junio si no se quiere ir a una guerra con Rusia. Ante miles de manifestantes en el centro de Varsovia, ha llamado a evitar que el Kremlin conquiste Bruselas o Kharkov. En una emotiva intervención llena de referencias a la historia reciente de Polonia, se ha dirigido a los polacos por ser el día, además, en el que se celebraban las primeras elecciones democráticas del país en 1980. Con vista a los comicios europeos que se van a celebrar este domingo, el primer ministro polaco ha animado a los ciudadanos de todos los signos políticos a participar en esa cita con las urnas. Dice que la inacción pondría en peligro la vida de nuestros hijos, la independencia, la libertad de Polonia y de Europa. Decía literalmente: ve a votar si no quieres ir a la guerra. Hablamos también de Suiza. 4 cazas FA-18 de la Fuerza Aérea han aterrizado en la mañana del miércoles en la principal autopista del país, la A1, para probar la capacidad del ejército helvético en emergencias, un tipo de ejercicio que no se llevaba a cabo en su país desde 1991, aún en tiempos
de la Guerra Fría. El primero de los aviones militares aterrizó hacia las 10 hora local en un tramo de la autopista a la altura de Payerne, unos 50 kilómetros al oeste de la capital Berna, según indicaba la prensa del país centroeuropea. A continuación le siguieron otros 3 cazas y en la tarde el ejercicio se va a completar con 4 más, como parte de un ejercicio que lleva como nombre Enclave Alfa 1 y que fue habitual en las carreteras suizas en los años 70 y 80 durante la Guerra Fría, pero que desde entonces no se había repetido. Hablamos también de España, ponemos el foco en el presidente español, en Pedro Sánchez, también en el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tiene toda la pinta de que le va a plantar en la próxima cumbre de la OTAN. Cuéntanos, Borja, ¿qué le está pasando a Sánchez? Efectivamente, Moncloa presiona a la Casa Blanca para que se produzca un nuevo encuentro entre Joe Biden y Pedro Sánchez durante la próxima cumbre de la OTAN que el presidente norteamericano rechaza. En esta ocasión, además, Biden ejerce de anfitrión en Washington, a 4 meses de las elecciones presidenciales en las que se juega su reelección. El presidente de los Estados Unidos así intenta marcar distancias con Sánchez, después de que el mandatario español reconociese unilateralmente el Estado de Palestina. Más allá del reconocimiento de Palestina con Estados Unidos convertido en el gran aliado de Israel, el gobierno de Pedro Sánchez llega a esta cumbre de la OTAN incumpliendo los compromisos de mejorar las aportaciones económicas de España a esta organización. A pesar de todo, el líder del PSOE ha llegado a mover los hilos para postularse como futuro secretario general de la OTAN, algo que ha quedado totalmente descartado. Bueno, pues de momento de esa nos libramos, pero Biden también tiene bastante con lo suyo. Hay que contar que a puertas cerradas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, muestra signos de decaimiento, alternando ataques de energía y momentos en los que es difícil de entender, y utiliza notas con indicaciones. Es lo que escribe en las últimas horas Wall Street Journal, después de entrevistar a más de 45 fuentes que han trabajado con el líder estadounidense durante los últimos 7 meses. La mayoría de los que mencionaron el empeoramiento del estado mental del presidente son republicanos. Sin embargo, algunos demócratas dijeron que mostró su edad en varios de los intercambios. En una reunión con líderes del Congreso de la Casa Blanca en enero para negociar un acuerdo sobre la ayuda a Ucrania, dicen que a veces hablaba tan suavemente que a algunos participantes incluso les costaba escucharles. Lo que decían 5 personas familiarizadas con esta reunión. Añaden que leyó notas para resaltar puntos obvios, que hizo pausas durante periodos prolongados y que a veces cerró los ojos durante tanto tiempo que algunos incluso llegaron a preguntarse si se había dormido. Pendientes de Biden, también de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida volvemos con toda la información en Negocios Televisión. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología.
De vuelta en Negocios Televisión, mirando a la actualidad de Estados Unidos, a su papel en el conflicto en Ucrania, les contamos que Estados Unidos está dispuesto a incluso seguir ayudando a Ucrania, incluso está dispuesto a conceder a Ucrania un préstamo de 50.000 millones de dólares, que será reembolsado con el producto de los activos rusos congelados. Y la Unión Europea puede extender indefinidamente las sanciones contra Moscú, es lo que habla en las últimas horas Financial Times. Washington exige que la Unión Europea extienda las sanciones contra los activos estatales rusos, que expiran cada 6 meses hasta el fin de la guerra ruso-ucraniana. Esto es necesario para que Estados Unidos no siga siendo el único responsable de los reembolsos de los préstamos concedidos a Ucrania. Washington insiste en alcanzar un acuerdo antes de la cumbre del G7, que se va a celebrar en Italia la próxima semana, donde el mecanismo de financiación procedente de los beneficios de los activos congelados probablemente se va a convertir en un punto central del apoyo a Ucrania. La principal opción que se está considerando es el plan de Estados Unidos de proporcionar a Ucrania un préstamo, posiblemente junto con otros países del G7, aproximadamente igual a las ganancias inesperadas estimadas de los cientos de miles de millones de dólares de activos rusos congelados en Occidente. Los diplomáticos dicen que esto podría ascender a una cantidad total de unos 50.000 millones de dólares. Miramos también de nuevo a Estados Unidos, al presidente Joe Biden, que se va a reunir con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky durante su estancia en Normandía. Es lo que dice el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, a los periodistas, añadiendo que Estados Unidos no tiene previsto enviar entrenadores militares estadounidenses a Ucrania. Es lo que informa la agencia Reuters. Dice Sullivan que por su parte no están planeando una misión de entrenamiento en Ucrania, que necesitan más defensas aéreas y que están trabajando en ello. Y además añade que necesitan un flujo continuo de armamento que le van a seguir suministrando. Miramos ahora a Rusia, miramos al presidente ruso, Vladimir Putin. Información del diario Mirror dice que Putin cree que tiene una manera de ganar una guerra nuclear con un ataque a Occidente que no es suicida. Es lo que afirma un experto ruso en Mirror. Rusia ha iniciado ejercicios con armas nucleares tácticas que fueron anunciados el mes pasado en un aparente intento de advertir a Occidente sobre una participación más profunda en la guerra en Ucrania. Putin ha dicho anteriormente que Rusia está preparada para defender su territorio utilizando armas nucleares y de hecho ha habido exhibiciones militares periódicas en las que ha demostrado su destreza nuclear. Yuri Felsinski, el autor de Blowing Up Russia, con Alexander Litvinenko, está hablando precisamente sobre esta cuestión. Dice a The Mirror que Putin tiene un plan para derrotar a Europa usando una guerra nuclear, que podría usar si no se sale con la suya en Ucrania. Considera que Putin intenta crear un nuevo orden mundial y que podría intentar lograrlo con un ataque nuclear desde Bielorrusia y no desde Rusia, lo que sería, según él, suicida. Dice que usar armas nucleares para atacar a Estados Unidos desde el territorio de Rusia sería suicida, pero usarlo desde el territorio de Bielorrusia para atacar a Europa del Este podría verse como un movimiento táctico que garantiza la capitulación de Europa y la victoria sobre Estados Unidos, ya que este escenario podría ocurrir solo si Estados Unidos capitula primero ante Donald Trump. Pendientes de Rusia, les contamos que ha respondido de una forma excepcionalmente negativa a la posibilidad de que Estados Unidos instale permanentemente el sistema de misiles Typhoon en la isla Bornholm de Dinamarca. Dicen que no se entiende muy bien por qué, es lo que está apuntando Michael Baltersson, el exoficial de las Fuerzas Armadas suecas. Señaló que para defender sus rutas marítimas contra esta nueva amenaza, Rusia tiene que preparar ataques preventivos contra los sitios de despliegue, aumentar significativamente los activos avanzados de defensa aérea en este área y acumular grandes reservas de suministro en el área de Kaliningrado. Añade que la principal consecuencia de este posible acontecimiento podría ser un aumento continuo de la tensión militar en el mar Báltico. Además, también apunta que va a aumentar la capacidad de la OTAN para cerrar precisamente el mar Báltico a la navegación rusa y que esto, por supuesto, sería una violación del derecho internacional y podría verse como una declaración de guerra de facto. Desafortunadamente, dice, hay nuevos y peligrosos pasos hacia una apertura a gran escala del conflicto en Europa. Kaliningrado es sin duda uno de los puntos a tener en cuenta. La tensión con los bálticos va en aumento y ojo porque Rusia está empezando a realizar ejercicios. Borja, cuéntanos qué está sucediendo en el Báltico. Pues efectivamente, aumenta la tensión después de que buques de asalto anfibio con colchón de aire de la flota del Báltico hayan realizado con éxito disparos de artillería contra objetivos aéreos y navales en un nuevo ejercicio desde el Cabo de Tarán, en la región de Kaliningrado. Según ha informado este miércoles la oficina de prensa de esta flota, los disparos se realizaron desde lanzadores de cohete Ogon de 140 milímetros y cañones de artillería automáticos AK-630. Estas maniobras se realizaron simulando objetivos aéreos desde estas embarcaciones, destinadas a transportar fuerzas de asalto anfibio por mar y desembarcar rápidamente en la costa.
Bueno, pues sigue la tensión en Kaliningrado, la tensión con los bálticos, también con declaraciones, después de muchos de estos líderes, por ejemplo, por parte de Estonia, por parte de Lituania. Miramos también a la tensión con Estados Unidos. Hablamos de que el Kremlin ha descrito este miércoles los comentarios de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, de que Washington no toleraría que China aumente sus exportaciones de bienes de doble uso a Rusia y respondería con sanciones como un chantaje. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que el tono de Washington era completamente inaceptable y que Moscú se solidariza con Beijing. Estados Unidos dice que el proporcionar bienes de doble uso que tienen aplicaciones tanto civiles como militares está fuera de lugar. China está, dice, impulsando el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania. Rusia y China han impulsado considerablemente el comercio bilateral desde el comienzo de la guerra, ya que el comercio de Rusia con Occidente ha sido diezmado por las oleadas de sanciones. Hablamos también de Europa, del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que Rusia no tiene voluntad de acabar con la agresión. Escuchamos. No existe la menor voluntad por parte de Rusia de acabar con su agresión. No la hay. Lo importante es mantener la unidad de los europeos. Hasta ahora hemos tenido unidad, pero la unidad puede empezar a resquebrajarse y de eso también va a depender del resultado de las elecciones. Unidad para el apoyo y unidad para la sanción. Precisamente en Europa, 11 Estados miembros de la Unión Europea han pedido este miércoles a la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea la adopción este junio de los marcos de negociación para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea para poder convocar las conferencias intergubernamentales con ambos países a finales de mes. Dicen que la apertura de las negociaciones de adhesión aportaría una motivación adicional tanto a Ucrania como a Moldavia. Es lo que subrayan los 11 Estados miembros firmantes de una carta a la que ha tenido acceso la agencia EFE. Se trata de Alemania, Chequia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Portugal, Suecia, Finlandia, Letonia, Polonia y Rumanía. Dicen que dado la terrible situación sobre el terreno en Ucrania y las próximas elecciones presidenciales y el referéndum de la Unión Europea en Moldavia, esto levantaría la moral y promovería el trabajo de reformas en estos países, es lo que escribían los ministros o secretarios de Estado firmantes. Hablamos también de Ucrania, les contamos que es probable que los ucranianos se queden sin luz durante la mayor parte del día hasta el invierno debido al bombardeo ruso de la infraestructura de generación de electricidad de Ucrania. Es lo que apunta Financial Times. La campaña inicial de bombardeos aéreos de Rusia lanzada en el invierno de 2022 a 2023 tuvo como objetivo la red eléctrica del país, que funcionarios y expertos pensaban que podría restaurarse rápidamente. Sin embargo, los bombardeos más recientes se concentran en centrales térmicas e hidroeléctricas que serán mucho más difíciles y costosas de reparar, reconstruir o reemplazar. Un funcionario del gobierno ucraniano ha descrito el ataque del sábado como devastador, mientras que otro dijo que probablemente significaría que en invierno los residentes pasarían la gran mayor parte del día sin electricidad, según escribía Financial Times. Hablamos también del viceministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiga. Ha hecho un llamamiento este miércoles durante un viaje a Pekín para que China, aliada cercana de Rusia, participe en la cumbre sobre la paz en Ucrania prevista para mediados de junio en Suiza. Dice literalmente que la parte ucraniana expresó su esperanza de que la participación de China en este evento pueda ser una buena oportunidad para contribuir al establecimiento de una paz justa y duradera en Ucrania. Es lo que indica la diplomacia ucraniana en un comunicado después de un encuentro entre Sybiga y el viceministro chino de Asuntos Exteriores, Sun Weidong. Hablamos también de los BRICS. Les contamos que Rusia mantiene conversaciones sobre la desdolarización de las relaciones comerciales con Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como con los miembros del grupo BRICS, según comunicaba el director para América Latina del Ministerio de Exteriores ruso. Dice que tiene negociaciones en curso con muchos países que se desarrollan en el marco de los BRICS y que hay ideas para introducir plataformas de pago alternativas. Es lo que dijo el diplomático en diálogo en los márgenes del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Setinin agregó que las consultas se van a realizar también con varios otros países con los que Rusia mantiene lazos comerciales y económicos normales, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. El diplomático señaló que Moscú también puede utilizar monedas nacionales para desdolarizar el comercio con América Latina y apuntó que hay avances en esta materia. Pendientes también de India, les contamos que ha repatriado más de 100 toneladas de oro desde Reino Unido a sus bóvedas nacionales en la primera operación de este tipo desde 1991. Según la publicación de The Times of India, el traslado se debe a razones logísticas y de diversificación del almacenamiento de las reservas metálicas del país. Se reporta que el Banco Central del país asiático tiene en total 822 toneladas de oro y 413 se encontraban
el extranjero. El Banco de la Reserva de India empezó a comprar oro hace unos años y decidió emprender una revisión de dónde quiere almacenarlo, algo que se hace de vez en cuando. Dicen que como las existencias se acumulaban en el extranjero, se decidió traer parte del oro a la India, es lo que declaraba un funcionario al periódico The Times of India. Hablamos precisamente del primer ministro indio, se ha reunido hoy con sus aliados para discutir la formación del gobierno, un día después de que su partido perdiera su mayoría absoluta en el Parlamento en un sorprendente veredicto electoral. Modi se dispone a iniciar su tercer mandato, algo que no sucedía desde 1962, pero el descontento ha crecido. El líder hindú planea seguir adelante con el empuje económico que se ha visto en sectores como la aeroespacial. Se plantea además como objetivo que la pobreza sea cosa del pasado. Entre tanto, la ausencia de esa mayoría aplastante que se barajaba se ha cotizado con caídas. Los mercados de India han sufrido hoy su mayor pérdida diaria en 4 años después de que el desempeño electoral del gobernante partido Bharatiya Janata, del primer ministro Narendra Modi, no haya cumplido con las expectativas. Hablamos también de la economía de la eurozona, crece a su ritmo más rápido en un año, mientras la inflación se enfría. Los principales resultados en el día de hoy han sido el índice de producción PMI compuesto, ha subido hasta los 52,2 puntos frente a los 51,7 de abril, el máximo de 12 meses. El índice de actividad empresarial PMI de servicios HCOB de la zona euro se sitúa en 53,2 puntos, una décima por debajo de los 53,3 de abril y marcando mínimos de 2 meses. La confianza empresarial apunta a máximos de 27 meses. Las tasas de inflación se enfrían, pero siguen por encima de las medias anteriores a la pandemia. En la fotografía, la actividad empresarial crece por tercer mes consecutivo. La confianza empresarial también mejoró por séptima vez en los últimos 8 meses. En cuanto a la evolución de los precios, los resultados de la última encuesta mostraron un enfriamiento de las tasas de inflación, de los costes de producción y de los insumos, aunque siguen estando por encima de sus respectivas medias prepandémicas. Miramos también a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, rechaza las sugerencias republicanas de que su departamento aumenta la emisión de letras del Tesoro a corto plazo a tipos más altos para intentar estimular la economía de cara a las elecciones. Ante su comité del Senado, Yellen defiende que se ajusta a las normas históricas. También ha hablado sobre las emisiones a 10 años y ha negado que el Tesoro quiera sincronizarse con el mercado. Escuchamos a Yellen. That is that market participants expect short rates to go down, and they expect them to decline over 10 years to substantially under 4.5%. So even if we pay more this year than it would cost to borrow at a 10-year rate of 4.5%, the expected cost over the 10-year life of that borrowing can be the same or less than it would be if we issued a 10-year note. Now, we're not trying to time the market. We have a policy that we want to hold the issuance of short-term bills in line with recommendations of the Treasury Borrowing Advisory Committee. Pendientes también del petróleo, que sigue bajo la presión de la Marina griega. Les contamos que los comerciantes que comercian con petróleo ruso han encontrado un nuevo lugar en el Mediterráneo para transportar crudo. Así lo informa la agencia Bloomberg. Los petroleros que transportan petróleo de los Urales rusos están transfiriendo su cargamento cerca de la ciudad de Nador, en la costa mediterránea de Marruecos. Según los datos de seguimiento de barcos, el petróleo se transfiere de un petrolero más pequeño a uno más grande. El VLCC, el Very Large Crude Carrier Rolling, recibe actualmente petróleo de los Urales frente a Nador desde un petrolero más pequeño, el Serendi. Es la primera vez que se realiza allí el llamado traslado de barco a barco. El Serendi es un petrolero Aframax. Otros dos Aframax, el Ocean AMZ y el Sea Fidelity, también se encuentran en el lugar y cargaron cerca de 730.000 barriles de petróleo de los Urales desde el puerto ruso de Primorsk el mes pasado. Terminamos mirando también a las empresas españolas. Les contamos que Cepsa lanza una aceleradora de startups enfocada en la transición energética y la digitalización. Más detalles, Marta Vilar. Lanza Cepsa Lightup, su nueva aceleradora de startups para impulsar la transición energética. El objetivo de la compañía es situarse a la vanguardia del sector energético y dar respuesta a los desafíos en sus líneas de negocio, como la producción de energías sostenibles basada en moléculas verdes, la movilidad sostenible, las soluciones innovadoras en economía circular, el almacenamiento de energía renovable y también la industria química, entre otros. La idea es que con esta iniciativa Cepsa ayude a los emprendedores para que reciban el soporte para transformar sus ideas innovadoras
en soluciones comerciales viables. Cepsa determinará en qué startups y qué tecnologías invertirá y a cuáles podrán desarrollar sus proyectos en el Centro de Innovación de Cepsa en Alcalá de Henares, en Madrid. La compañía ya ha analizado más de 500 startups y espera establecer un ecosistema activo de alianzas con más de 100 agentes innovadores en 2 años. Actualmente está evaluando en torno a 40 oportunidades y ya impulsa el proyecto de Immaterial. Esta empresa, fundada en la Universidad de Cambridge, implementa sistemas para la captura de CO2, almacenamiento y producción y purificación de hidrógeno. Un proyecto que se basa en la fabricación de estructuras organometálicas para capturar y almacenar cualquier tipo de molécula y desarrollar así soluciones de ingeniería rentables, energéticamente eficientes y libres de emisiones de carbono para una variedad de aplicaciones de separación y almacenamiento de gases. Pero no solo eso, Cepsa Lightup también va a aportar más luz en otros sectores como los del ámbito de la digitalización. En definitiva, la compañía trabajará teniendo en cuenta la doble transición digital y energética para diseñar soluciones que fomenten la sostenibilidad y tengan la menor huella de carbono asociada. Pendientes, como ven, de la actualidad económica, geopolítica, nacional e internacional. Una pausa y enseguida estamos de vuelta con el análisis. Enseguida, Emiliano García Coso en Negocios Televisión.